Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo que ya les estaba comentando, y también yo ya le adelanté a los chicos, es que hoy día un poco que la idea sería escuchar un poco de tu experiencia, doctor, trabajando en el ámbito profesional, viendo un poco más la parte de lo que en este ciclo y en este curso y además en esta semana estamos viendo un poco más en abstracto, un poco más en lo teórico, que es el sistema de transferencia de la propiedad inmueble y el rol que juega ahí el registro público, ¿no? Y en particular, para que también todos estemos en contexto, Jorge, el profesor Jorge Ortiz, profesor de nuestra facultad, es también un amigo, una persona cercana conmigo. Yo trabajé por unos buenos años en el estudio Chacopar con Jorge en el mismo equipo inmobiliario. Y ahí hemos visto justamente muchos casos prácticos de lo que hemos estado hablando esta semana, ¿no? Toda la forma en que la adquisición de la propiedad y todo el estudio de títulos que se suele hacer para adquirir un inmueble, ¿no? Tiene mucha relevancia todo lo que hemos estado hablando en cuanto a no solamente considerar registros públicos desde los asientos, desde los resúmenes que uno tiene, sino también saber revisar los títulos archivados. Por ahí les he mostrado a los chicos algunos ejemplos de esto, ¿no? Y un último tema en esto, antes de darles la palabra, es el tema de que, a diferencia de otras normas en el Código Civil que se han mantenido, digamos, permanentes desde el 84, en cuanto a justamente el manejo inmobiliario en registros públicos, y especialmente por el contexto que hubo en el problema del Clan Orellana, hubo modificaciones en nuestro sistema, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que creo que sería interesante conversar. Entonces, la idea ahora es tener una primera conversación contigo, doctor, en la primera parte de la clase. Sé que luego tienes que desconectarte para ir a tu clase, y luego nos quedamos con Luis Diego, que es un egresado de nuestra facultad que acaba de titularse y convertirse en abogado, y vamos a tratar de seguir la conversación con él ya también hablando un poco más de su tesis. Así que ese es el plan de hoy día, ¿no? Sin tener algún tipo de rigidez en la conversación. Entonces, te dejo más bien a ti, doctor, para que nos puedas comentar, y sobre eso quizás podamos ir hablando un poco más. Perfecto. Bueno, muy buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Luis Diego. Es un gusto poder compartir estos espacios. Yo me acuerdo que cuando en el año 90, 91, por ahí, yo veía que las cátedras se podían compartir en la Universidad de Buenos Aires, y la verdad sentía muy lejos eso en mi país. Y hoy, fíjense cuánto tiempo ha pasado, es importante saber que podemos participar todos de una cátedra compartida. Incluso lo más rico que nos puede pasar en el derecho es que sea con posiciones distintas. Y más allá de volver a agradecer el estar juntos, porque no es que me acompañen, es que estamos juntos en un tema absolutamente horizontal, José Carlos y Luis Diego, quiero también decirles que yo tuve el gusto de ser jurado opositor a la tesis de José Carlos. Y hoy acabo de ser jurado asesor en la tesis de Luis Diego. Y los dos son y tienen lo que para mí no es pertenecer a un departamento, sino una nacionalidad, que es la nacionalidad cusqueña. ¿Por qué? Porque coincidentemente el lugar que más amo del Perú es Cusco. Yo odio Lima, odio ser limeño. Y esto, bueno, pues es lo único que le reclamaré a Dios algún día, ¿no? No me canso de decirle porque me depositó en Lima, ¿no? Pero en fin, vamos al tema. A mí me ha tocado ver los dos momentos de la historia de creer en los asientos o creer en los títulos archivados. Cuando se dio el Código Civil, y me tocó por primera vez en la vida enseñar Derecho Registral en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, esto exactamente en los años 1988, 1989, 1990, en los que Sendero Luminoso gobernaba dentro de la universidad, con lo cual a mí no me pueden contar qué pasó en ese momento en la historia del Perú, porque yo estuve adentro. Lo que sí puedo decir siempre es que fue una experiencia espectacular dictar en San Marcos,
cuando nadie creía en los títulos archivados, cuando todo el mundo, 88, 89, 90, todo el mundo contrataba creyendo en las fichas registrales, porque ni siquiera habían asientos electrónicos, valgan verdades. Los asientos en ese momento estaban en todo el proceso de salir, pero la verdad, con lo que más se trabajaba era con las fichas. Entonces, esa fue mi experiencia profesional, desde primero la notaría y después el estudio Ortiz de Ceballos, y como adjunto de docencia en San Marcos. Después, hacia el segundo quinquenio de 1990, 95 al 2000, ver cómo la Corte Suprema empezó a dictar casaciones con respecto a interpretar la palabra que en el 2014 el Código Civil existía y que decía que no conste en los registros públicos. Y la Corte Suprema empezó a generar interpretación de qué significaba que no conste en registros públicos y empezó a concluir, no de manera uniforme, de manera bastante desigual, que no conste en los registros públicos significaba creer cuando uno iba a adquirir un inmueble en un asiento de inscripción. Y en el otro lado, otras salas de la Corte Suprema, creer en el título archivado. Y ahí empieza a aparecer el título archivado. Pero quiero hacer una aclaración. Los títulos archivados han existido toda la vida, el registro está cerca de cumplir 130 años. Y entonces eso siempre ha pasado. Siempre ha habido títulos archivados. El tema era que nuestro sistema legal, hacia los 90, y no quiero ser exacto, porque yo la verdad que por eso estudié Derecho, porque no sé números. Entonces, hacia los 90, todo el mundo creía en los asientos registrales. De los 90 a los 2000, todo el mundo empezó a dudar por estas interpretaciones que hacía la Corte Suprema y empezamos a mirar más de un título archivado sin que exista ley que nos obligue a ir a ellos. Y en los últimos 20 años, otra vez, y fíjense que esto ha sido muy rápido, del 90 al 2000, 10 años, para atrás, pero en esos últimos 10 años, que es lo que estoy narrando, solo asientos. Del 2000 al 2010, al 2015, cuando se dicta esta ley 30.313, entre que estábamos en los títulos archivados y que no, y del 2015 para acá, definitivamente títulos archivados. Y hace un mes o dos, cuando hemos concurrido a mirar la sentencia del Tribunal Constitucional, hoy no puede caber posibilidad de no revisar un título archivado. Y estoy narrando la historia del 90 al 2020, o sea, los últimos 30 años de la historia del Perú. Fíjense que en 30 años hemos ido de asientos a asientos y títulos, o asientos o títulos, y ahora vamos a títulos. O sea, ha cambiado mucho el tener que revisar el registro, el tener que ir al registro, ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. ¿Quién ha sido el que ha empezado a dar pie para que se cambie? Fue la Corte Suprema, con estas resoluciones de un lado y del otro, lo ratificó la ley 30.313 en marzo del 2015 y lo acaba de sentenciar textualmente el Tribunal Constitucional. Ustedes podrían decirme automáticamente, como me lo preguntaron en un evento el viernes pasado, que en honor a la verdad, evento sobre precedentes de observancia obligatoria que dicta el Tribunal Registral, y el evento se convirtió en la fe pública registral, porque es el tema de moda, y entonces fue un bombardeo de ¿y usted qué piensa de la sentencia del Tribunal Constitucional? Y yo he dicho en un evento, en un segundo evento el viernes, y lo voy a decir hoy. Yo creo que se equivocó el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué creo que se equivocó el Tribunal Constitucional? Porque un Tribunal Constitucional no puede dictar una sentencia revisando lo que ha venido pasando, que es un poco lo que yo les acabo de decir. Y perdonen que lo diga así, pero les he contado la historia en 3 pedazos. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es eso. Ha mirado la historia en 3 pedazos. Pero el Tribunal Constitucional ha sido absolutamente poco diligente, y yo debería decir solo poco diligente, pero realzo el tema porque no es poco diligente, ha sido grandilocuentemente poco diligente cuando no ha revisado la ley del Sistema Nacional de Registros Públicos. La ley del Sistema Nacional de Registros Públicos, por tanto, la que rige todo el sistema registral en Perú, y que hasta ahora, la 30.313 en marzo del 2015, y ahora la sentencia del Tribunal Constitucional, ninguna de las dos ha dicho algo de ella. Y ella está ahí como si no existiera, sin que haya sido derogada. Y concretamente, ¿qué dice esa ley del sistema? Que nuestro sistema
es uno de asientos registrales. Y que si el registrador se equivocó cuando generó el asiento, porque no se olviden que los registradores en Perú califican los títulos, porque nuestro sistema es uno de calificación, si el registrador se equivoca cuando califica y hace mal un asiento, y por tanto induce al error a quien, sin mirar el título archivado, cree solo en el asiento, esa ley del sistema dice que esa persona sobre la cual ha habido un error del registro tiene derecho a ser indemnizada. Y esa es la lógica del artículo 3 de la ley del sistema, que nadie la ha visto, que nadie la ha revisado y que todos han decidido modificar normas de contenido registral dentro del sistema registral sin mirar lo que dice la ley del sistema. Entonces creo que por ahí el Tribunal Constitucional se equivocó rotundamente. Primer punto, porque debió haber analizado. Más allá de poder decir que no está de acuerdo y de decir que lo que ha pasado en el tiempo significa que ya no opera así, lo debió decir. Y no que hoy seguimos con un hueco, con una ley vigente que regula a SUNAR como ente, que regula el sistema como sistema de registros y que regula el sistema como garantías de registro. Artículos 1, 2 y 3. Si quieren enterarse del tema, no lean más. A partir del artículo 4 esta ley es aburridísima, se los puedo asegurar. Porque dice cuáles son los requisitos para ser superintendente, cuáles son los requisitos para ser superintendente junto. Eso no hay que leerlo. Eso el día que les toque a ustedes recibir el encargo, lo leen y listo. Pero el artículo 1, 2 y 3 es ¿qué es el sistema? El 2, ¿qué registros componen el sistema? Y el artículo 3, garantías del sistema. Esa es la ley. Nadie la ha revisado. Nadie ha dicho nada de ella y está vigente. Entonces, hoy tenemos una especie de Gastón Acurio del derecho. Es decir, cuando uno lo ve es espectacular, ¿no? Y mira que también es cusqueño. Y entonces dice, ahí va un pepino y suelta el pepino. Ahora van fideos y van fideos. Ahora voy a cortar un pavo y va un pavo. Ahora voy a ingresar azúcar y tira 3 cucharaditas de azúcar. Y uno no termina de entender, pero es riquísimo, ¿no? Bueno, eso que ahí funciona también, en el derecho es un desastre, porque no podemos tener cosas que no riman, no podemos tener institutos del derecho que no riman, no podemos tener esta dualidad que hoy nos ha generado, por ejemplo, la 30.313. La 30.313 modifica el 2013 y el 2014 del Código Civil. Principios de legitimación y principio de fe pública registral. ¿En qué está soportado el principio de legitimación? Está soportado en que creo en los asientos y no dice otra cosa. Dice, el asiento registral se presume válido. Entonces, si ustedes lo leen hoy, miran, el asiento registral se presume válido. ¿Qué hacen cuando van a comprar un inmueble? Leen el asiento, pues, y se presume válido. Pero como lamentablemente en el Perú hay que cuidarse de las leyes y no refugiarse en ellas para ampararse, hay que cuidarse de las leyes, hay que leer también el 2014. ¿Y qué dice el 2014? Que no hay que creer en los asientos, que hay que creer en los asientos y en los títulos archivados. Entonces la pregunta es, ¿a quién le creo? ¿A quién le creo? Si estamos hablando de un sistema. Pero como en el Perú hablar de sistema significa orden, y el Perú no tiene orden, ahí tenemos estas normas que no sirven para nada. Así de sencillo. Porque hoy, cuando ustedes quieren comprar un inmueble, tienen que mirar el 2013, tienen que mirar el 2014, tienen que ir a los títulos archivados, tienen que preocuparse de, al revisar los títulos archivados, saber si están ante un título que presuntamente fue falso o presuntamente fue suplantado, si hay una anotación de inscripción sobre suplantación o falsedad documental, y tienen que agregarle esta gracia que ha traído hoy día el Tribunal Constitucional. Cuando ha dicho, cuando ustedes adquieran un inmueble, tampoco se la crean, ¿ah? Oye, pero yo ya revisé los títulos archivados y el Tribunal Constitucional ha ratificado que no se la crean. Yo ahora les voy a generar otras obligaciones. Y eso ha dicho el Tribunal Constitucional. O sea, más claro, ya no solo tengo que mirar el asiento, ya no solo tengo que revisar el título archivado, lo acaba de decir el Tribunal Constitucional, ya lo había dicho la 30.313. Ahora, cuando uno es propietario, el Tribunal Constitucional también le ha dicho, ojo, ¿por qué has adquirido mirando asientos y mirando títulos archivados? No te la creas, ¿ah? También tienes que fijarte qué instrumento se está creando SUNAR. Y concretamente menciona 2. Y dice, matricula tu inmueble en la alerta registral, para si te van a vender la casa, que por lo menos te enteres que te la están vendiendo. Fíjense esa lógica del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque para eso sirve la alerta registral. La alerta registral no soluciona el problema, soluciona el aviso, que antes no me enteraba. Bueno, ahora te enteras que te están vendiendo la casa. Y ahí la pregunta cae de Maduro, ¿y para qué sirve el registro
si me va a decir que me están vendiendo la casa? Es una muy buena pregunta. No porque la haga yo, sino porque el sistema la hace. Pero además el Tribunal Constitucional, en esta gracia que ha tenido de sentencia, nos ha dicho a todos, ay, ojo, por si acaso, SUNARP ha creado una herramienta que se llama inmovilización de partidas registrales. Tienes que inmovilizar tu inmueble también, ¿ah? Oye, ¿por qué voy a inmovilizar el inmueble si estoy en un registro que es público? Si estoy en un registro al que yo he ido para que me proteja, porque se supone que la inscripción me protege, pero resulta que la inscripción no me protege, porque si no el Tribunal Constitucional no diría que tengo que llevar mi inmueble, no obstante haberlo adquirido mirando los asientos y mirando los títulos archivados, no obstante ello, el Tribunal Constitucional ahora le ha generado dos obligaciones al adquiriente y le ha dicho, anda al registro, matricula tu inmueble ahí en alerta registral para que cuando te lo vendan te avisen, para que cuando te constituyan una hipoteca sin que tú participes te enteres, y además inmovilízalo para que no te suceda lo que te acabo de decir. O sea, más claro, le ha generado obligaciones al propietario inscrito. Otra vez la pregunta es la misma, entonces ¿para qué escribo? Y fíjense, el Tribunal Constitucional ha sido tan desprolijo, pero tan desprolijo en este tema, yo la verdad conozco a dos muy bien, a una más o menos y a uno un poquito menos, de los 4 vocales del Tribunal Constitucional. A dos los conozco muy bien. Y la verdad estoy muy sorprendido de esa sentencia. Porque ¿saben qué les faltó? Preguntar. Preguntar. ¿A quién? A quien hace derecho registral. Pues no le han preguntado a nadie. Se han enfrascado ellos en sus escritorios y eso es lo peor que pasa en la vida. José Carlos no me dejará mentir. Yo en el estudio les dije 100.000 veces que el derecho no se construye en un escritorio, que el derecho se construye en la calle. Que el derecho se construye en las instituciones públicas, que el derecho se construye en los ministerios, en las reparticiones públicas, en las municipalidades, que hay que ir a ver a la fuente la data y no esperar que me la pasen. Siempre lo digo. Bueno, el Tribunal Constitucional ha hecho justamente lo que uno propugna que no hay que hacer. Y me refiero concretamente a que se ha quedado en su escritorio, de ahí se han puesto a pensar y han dicho, bueno, acá está la solución. Y fíjense lo que ha terminado sucediendo. Que hoy incluso el Tribunal Constitucional se ha atrevido a decir, y lo acabo de mencionar en la sustentación de tesis de Luis Diego, no me dejará mentir, que el Tribunal Constitucional tenía la brillantez de decir que incluso hoy, para ser tercero, y dice para ser tercero de buena fe, como si existiera tercero de mala fe, eso nunca existió. Eso nunca existió, porque no puede haber un tercero de mala fe. El tercero es al que el registro protege. Esa es la historia de la fe pública registral, proteger al tercero. Y que al tercero no lo toque nadie, porque se supone que ese tercero adquirió bien, porque adquirió a título oneroso de quien en el registro aparecía con facultades, inscribió y además llegó concretamente ahí porque tenía buena fe en su adquisición. Entonces, así fue el tercero, pero hoy ese tercero ya no existe, porque ese tercero le acaban de decir, ¿quieres ser tercero? Anda a los títulos archivados. Revísalos. ¿Quieres ser tercero? Cuídate, porque se acaba de dictar un reglamento de la ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio es penal, no me dejarán mentir los jueces penales. La ley de extinción de dominio no es civil, es quitarle el dominio a quienes han cometido un delito. Artículo 1 de la ley de pérdida de dominio. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que también hay que mirar, y que hay que tener la buena fe, por lo menos tiene que ser muy cercana o tiene que parecerse aquella que hoy regula este artículo 66 del reglamento de la ley de pérdida de dominio. ¿Y qué regula ese artículo 66? Regula condiciones de buena fe para no ser un delincuente. Y esa buena fe es aquella que le exigen a quien obviamente le están denunciando y le están diciendo, tú eres talador ilegal, tú eres proxeneta, tú eres tratante de blancas, tú lavas activos, tú estás en el narcotráfico. Bueno, pero el que adquiere un inmueble no está ahí, pues. El que adquiere un inmueble somos cualquiera de nosotros que no necesitamos que nos señalen bajo ninguno de estos delitos. Bueno, el Tribunal Constitucional le ha dicho, ojo, eso también hay que mirarlo, y hay que acercarse ahí, a esto que pide este artículo de esta norma reglamentaria, lo cual es un despropósito para lo que significa la fe pública registral. Y para poder dar tiempo a las preguntas, porque solo quiero tomar 20 minutos para poder tener 20 minutos de conversar, fe pública registral es elemental. Fe
creo. Publica en lo que publicita. Registral, el registro. Esa es la fe pública registral. Si ustedes miran el artículo 34 de la ley hipotecaria española, que es de donde nosotros copiamos textualmente una parte de nuestra fe pública registral del ex 2014, antes de la ley 30.313, se van a encontrar con que eso es lo que dice la fe pública registral. Y doctrinariamente es eso. Es creo en lo que el registro publicita, y si el registro se equivoca, entonces me indemniza. Y esa lógica es la del artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Registros Públicos, que como dije desde el principio, lamentablemente no se ha revisado. Bueno, esto es un poco lo que quería comentarles, porque es lo que uno ha visto en distintos momentos de la historia de estos 30 años que han pasado del año 90 hasta acá. Listo, gracias. Muchas gracias, doctor. Es una buena peinada de todo ese momento y les doy ahora el pase a preguntas o intervenciones de ustedes, chicos. Mientras van levantando la mano, quizás una cosa que me gustaría ahí insertar en el medio es un par de cosas aprovechando tu experiencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el ámbito privado, una de las cosas que salía en la conversación que tuvimos en la sesión del martes era, si bien ahora las normas nos están pidiendo ir a revisar los títulos archivados, ¿cuánto en la práctica realmente los usuarios, los que hacen estudios de títulos a todo nivel, cuánto realmente revisan títulos archivados? O si fuera el caso particular tuyo, doctor, si tuvieras que analizar un Correcto. inmueble en particular, ¿revisaría cada uno de los títulos archivados o hay un criterio como para revisar tales cosas sí, tales cosas no? Especialmente considerando lo costoso y en cuanto a términos de dinero y de tiempo que eso puede implicar para quienes hacen ese tipo de estudios, ¿no? Eso en cuanto a Correcto. la privada. O quizás primero con eso y luego te comento la otra pregunta. Quizás Sí, con esa todo gusto. pregunta. Desde la experiencia profesional, yo siempre he creído que no es cuánto hay que retroceder, sino a cuáles. Sin perder el cuánto, que son los 10 años de la acción real, yo creo que hay que retroceder 10 años, pero sin perder de vista cuáles. Porque ese cuáles puede significar actos inscritos que no necesariamente tengan que ver con la prescripción y que generen o que podrían haber generado una mala inscripción. Y entonces uno tiene que mirar todo y de ahí escoger cuáles. Si yo voy a adquirir un inmueble con nombre propio, ¿a quién le diría cuáles? Yo le diría cuáles a las transferencias de propiedad anteriores, le diría cuáles a los gravámenes hipotecarios y les diría cuáles a todas aquellas modificaciones que haya sufrido el inmueble. No miraría ningún tipo de resoluciones administrativas que no tengan que ver con estos tres temas. No miraría ningún tipo de cancelaciones de hipotecas o de gravámenes en general. No lo miraría. Porque hoy creo que el tema pasa no tanto por la cantidad, porque hay mucha gente que se alarmó, ¿no? Dijo, y ahora hay que revisar todos los títulos archivados. No, no hay que revisar todos los títulos archivados. No, hay que revisar todos los poderes. No, no hay que revisar todos los poderes. Porque, por ejemplo, el 2036 del Código Civil dice que la persona que contrató creyendo en el mandato que le exhibieron y que a lo mejor no está inscrito, contrató bien. Y entonces ahí está protegido. Entonces, ¿para qué voy a revisar el mandato? No tiene sentido. Y ahí viene un gran tema que lo dejo como consejo. Fíjense que cuando adquieren un inmueble tienen que tener en cuenta el 2014, tienen que tener en cuenta un poquitito menos o bastante menos el 2013, tienen que tener en cuenta el 2036, tienen que tener en cuenta los plazos prescriptorios y tienen que tener en cuenta la naturaleza del acto que van a revisar. Transferencias de propiedad y gravámenes, todas las que hayan pasado. Todas las que hayan pasado. Y ahí se van a enterar incluso que hay hipotecas que a lo mejor ya caducaron o cuya inscripción ya caducó para hablar con propiedad. Sí, bueno, a esa ya no le piden pues el título archivado. Porque obviamente ahí ha operado una caducidad legal que solo lo que está faltando es que alguien pida que se levante. Pero, por ejemplo, hipotecas abiertas, esas que constituyen los bancos, ahí no hay forma que no la revisen.
porque la hipoteca, como su nombre lo dice, es abierta, o sea, ahí entra todo tipo de obligaciones, y nadie sabe si esas obligaciones existen o no. Fíjense que más que cuánto es dentro del cuánto, cuáles. Y hay que marcar con lo que acabo de decir en esta pauta que me ha permitido José Carlos comentar. Y por cierto, digamos, no es mi idea que ahorita, digamos, uno se ponga a anotar qué exactamente es lo que hay que revisar, sino más bien darles un poco la muestra de que, digamos, alguien que tiene una experiencia en esto, ¿no? Como Jorge, como hacíamos en realidad en el estudio, viene un estudio de títulos y ahí hay cierta, digamos, como cierta maña de haber estado revisando títulos por mucho tiempo y saber qué cosa pedir como título archivado y qué no, ¿no? Esa es un poco la dinámica que hay, digamos, cuando ya Sí, uno tiene determinada experiencia, ¿no? Entonces creo que eso sí. es una... Pero que esa maña no la vayan a poner en práctica ahora, porque para eso tienen que haber pasado 30 años. Sí, Yo claro. siempre decía, te acordarás tú, José Carlos, que yo ya no revisaba los títulos, sino que los olía. Y miraba la partida registral y olía los asientos. Te acordarás tú de ese asiento famoso, de esa venta que se hizo a fibra del inmueble en San Isidro, ese inmueble a la espalda de Camino Real, en el que había inscrita una ineficacia de un acto jurídico. Que tenemos el asiento todavía hasta por ahí para... Exacto. Y lo usamos en clases. Yo te lo pasé la última vez. Ajá, para la clase de privado 2 más bien. Eso. Ahí está. Fíjate. Ahí cómo llegamos. Ahí no llegamos porque sacamos el título archivado. Ahí llegamos porque este asiento huele mal, pídete el archivado. Y cuando sacamos el archivado, tú y yo nos queríamos morir, porque eso fue gran parte de la adquisición. Tal cual, tal cual. Perfecto. Y la otra pregunta que tenía ahí para hacer era, más bien ya respecto de la experiencia en el sector privado, en el sector público, perdón, digamos, las modificaciones que se hicieron específicamente en el 2014 y en el 2013 con la ley 30313 fueron en sí mismas una reacción a un Sí, contexto cultural, sí, digamos, de ese momento, ¿no? Entonces, sí. eh, a actores específicos además que hubo en ese momento. Entonces, yo lo que me preguntaba era cuánto ese reforzar, digamos, el sistema registral para que haya que tener un sumo cuidado en las adquisiciones y demás, se justifica al día de hoy, ¿no? ¿Cuánto es en la actualidad lo que, por ejemplo, en registros públicos se tiene como idea de que haya posibilidades de fraudes o posibilidades de suplantaciones? O Correcto. quizás, ocurre, quizás haya bajado eso, entonces ahora esa norma puede quedar un poco desfasada, ¿no? Un poquito Sí, esa parte sería sí. interesante. Perfecto, perfecto. Sí, clarísimo. A ver, el 2013 y el 2014 se modifican por la ley 30.313 a raíz de la mafia de Orellana, con nombre propio. Orellana vulneró el registro, sí, pero no es que era el dueño del registro. Lo que sucede es que las compras que él consiguió inscribir o los laudos arbitrales que él consiguió inscribir, obviamente fueron en colusión con un registrador público y con algunas otras autoridades, incluso de otros sectores también del Estado, y lo vulneraron creo que entre 10 y 15 veces. Y siempre hago la misma estadística. ¿Cuántas inscripciones se hacen diariamente en el Perú? Miles, miles, miles. Pero como esto fue un escándalo porque se ha dado la seguridad de una institución que obviamente está hecha para ello, para brindar seguridad jurídica desde lo inscrito, obviamente que se armó toda una corriente en contra del registro. Y se dictó esta ley. Y esta ley, valgan verdades, 2015 al 2016 no operó porque no había reglamento. Y es que se le hizo al Poder Ejecutivo. ¿Cómo te demoras un año en reglamentar si justamente has dictado una ley contra la falsedad documental y contra la suplantación? ¿O es que tú eres socio de los delincuentes? Yo me acuerdo que en más de un artículo se dijo eso. Bien, en el 2016 se dicta el reglamento y ya aparece la norma. Del 2016 al 2017 y al 2018 y al 2019, la verdad la norma ha ayudado mucho, a pesar de que el reglamento es una tortura china, porque el reglamento tiene 90 artículos, la ley tiene 6 y el reglamento tiene 90 artículos, con lo cual también pareciera que el Ejecutivo otra vez se creyó que era socio de las mafias, porque hacerle dictar 90 artículos a una norma que tiene solo 6 es como para desalentar a cualquiera. Pero ha ayudado la norma, se han cancelado muchísimos asientos de inscripción por falsedad documental o suplantación y se ha permitido la oposición
Es adelantarse a que si quiere un título falso suplantado. Sí. Pero lo que a mí me parece espectacular, y siempre lo dije, y lo conseguimos con una norma que se dictó en el año 2012, antes de la ley 30.313, y que hoy es una realidad de este año, es que la mejor herramienta anticorrupción de títulos falsos o suplantados es una buena verificación en el notariado vía la identificación biométrica de las personas que comparecen ante los notarios, primer punto. Y segundo punto fundamental, el socio y aliado estratégico de los notarios. ¿Cuál es el registro público? ¿Y qué ha hecho el registro desde junio de este año y hasta hoy? Y digo hasta hoy porque con los cambios ya uno no sabe si va a seguir ahí o no. Pero hasta hoy quedará la satisfacción de haber abierto en un mes un registro que estaba cerrado 3 meses, porque cerró mediados de marzo, mediados de abril, mediados de mayo, 2 meses y medio, perdón. Y el primer día de junio el registro abrió virtualmente, y esa es la mejor herramienta de anticorrupción. Hoy los notarios, y Dios quiera que esto lo podamos terminar en marzo del año que viene, que es donde nos hemos propuesto, hoy los notarios tienen, no es que puedan, tienen que hacer casi obligatoriamente, a marzo del próximo año será obligatorio por completo, presentaciones electrónicas de los títulos que llevan al registro. Entonces no hay forma, no hay forma, salvo que el notario le dé su clave a un falsificador, a un estafador, con lo cual yo estoy hablando de una locura en este momento, es la única posibilidad, porque el único que puede entrar es ese sistema que lo relaciona con SUNAR, que es la presentación electrónica de los títulos, para no hablar de términos del sector público, es muy sencilla. La electrónica es hoy el mejor aliado para evitar la falsedad documental. Y les puedo asegurar que entre junio, julio, agosto, septiembre y octubre, en estos 5 meses que se ha reabierto el registro, no hay títulos falsos. No hay títulos falsos. Es increíble el tema. No hay denuncias de falsedad documental. Si la hay, es por un título que se inscribió antes de junio de este año. Y que alguien se dio cuenta y bueno, sí pues, le vendieron la casa, le hipotecaron, no estoy diciendo que eso esté bien, pero para eso existe la 30.313. Para preguntarle ahora a quien generó el documento, supuestamente generado por él, pero que en el fondo debería ser falso, porque si no, no van a denunciar. Y el notario verá, no, yo no tengo esa escritura pública, entonces pedirá que se cancele ese asiento de inscripción. ¿Correcto? Pero fíjense, de junio de este año para acá, no hay denuncias. Entonces, el aliado, y que ha sido una virtud de esta nueva administración del registro, es virtualizar el registro. Y no solo virtualizar la presentación, se está virtualizando ahora la revisión de los títulos archivados. Se ha virtualizado toda la publicidad registral. Toda la publicidad registral. Lo más complicado que eran los certificados de búsqueda catastral están virtualizados. Ya no tiene uno que ir al registro. Y se han virtualizado los pagos. Hoy en día ustedes pueden pagar por cualquier medio. Por cualquier medio. Es más, una persona que normalmente se queja de todo en el Perú dijo, ¿cómo puede ser que ahora el registro permite haya celebrado un convenio con Nubis? ¿Y qué tiene que ver eso? No, es que ese es un sistema que está creado para hacer compras en sus supermercados. Pero si yo no soy un supermercado, yo lo único que estoy haciendo es celebrar un convenio con ellos para que la gente que tiene las tarjetas afiliadas a ese sistema pague, nada más. E incluso no tenga que ir a la oficina registral. Porque se imaginan ustedes llevar dinero en efectivo en este momento al registro, es una locura. Entonces, fíjense que creo que la respuesta del registro en los últimos 5 meses ha sido lo que el Perú merece. Una actitud honesta, profesional y de virtualización en tiempos modernos de lo que significa un registro público en el mundo. Y somos en este momento el primer país, porque se habla todo mal del Perú, pero también hay que hablar de lo bueno. También hay gente que hace cosas en el sector público. Y hoy somos el primer país en tener como meta marzo del 2021, que repito, y Dios nos escuche, y esto no es pura pantomima, yo lo siento, yo se lo he pedido a Dios, déjanos hasta marzo, nada más, para entregar un registro totalmente virtualizado. Hoy los municipios están celebrando convenios con registros para presentar todas sus resoluciones administrativas virtualmente. Estamos firmando convenio con la Municipalidad del Cusco, por si acaso, para que se sientan bien mis 2 compañeros de esta noche. Y quienes también, y Miguel también, que también entiendo que es cusqueño. Carlos también creo que es cusqueño, porque estoy viendo su foto ahí en el Coricancha, si no me equivoco. Entonces, fíjense que ya tenemos ello.
hemos firmado convenio para que se presenten títulos judicialmente. Ahí el Poder Judicial vino un poquito atrasado porque tiene su sistema, que es el sistema que usaba Pedro Picapiedra. Pero bueno, pues tendrán que ellos que ponerse al día. Pero fíjense, estamos firmando convenio y el próximo mes sale la presentación electrónica de documentos consulares. Los cónsules ya no van a enviar papeles. Los cónsules van a hacer presentación directa desde el lugar en el que están. ¿Por qué no? José Carlos está en Cusco, yo estoy en Lima. ¿Cuál es el problema? El problema es que un virus nos ha enseñado a vivir. Y está bien, yo solo aplaudo al virus. Al margen de que le tengo una bronca tremenda al virus porque me ha cortado todo, como por ejemplo me ha cortado mi ida al Cusco de todos los años, ¿no? Y eso es lo que más odio de este virus, pero valgan verdades, nos ha ayudado a darnos cuenta de un montón de cosas que no hacíamos y que las teníamos en la cara, porque no me van a decir que Zoom no existía. Sí existía, no lo usábamos. Eso es. Gracias, doctor. Sí, y aparte una motivación adicional para que sea como una bonita posibilidad para los alumnos de lo que es trabajar en el sector público, ¿no? Como para que este tipo se puedan implementar, y eso es parte de que haya buenos profesionales en el sector. Vengan, necesitamos gente honesta y profesional. Y les digo algo, sí se puede ser honesto en el sector público. Se los digo con nombre propio. Sí se puede ser honesto. Yo acabo de volver a declarar, después de volver a entrar al sector público, ahora he declarado el mismo carro que tuve en el año 2011 cuando entré al registro público. Fue 2011, 2012 y 2013. Y ahora, 7 años después, he declarado el mismo carro. Ojo, y no es que he comprado carros y los tengo afuera, no, eso no va conmigo. Y he declarado también la misma cuenta de ahorros, por si acaso. Lo único que ha crecido es mi biblioteca, acá está atrás. Sí, y eso siempre crecerá. Está bien, doctor. A ver, le doy el pase a un par de preguntas ahí de los chicos. Alison, claro que sí. ¿cómo estás contigo? Sí, con todo el gusto del mundo. Buenas noches. Profesor Ortiz, tengo una consulta. ¿Usted cree que el hecho de modificar o incluso virtualizar, como menciona lo de registros públicos, es suficiente para subsanar todos los errores que se pueden dar? O sea, ¿usted cree que eso es suficiente para evitar tantos fraudes que pueden haber? Porque yo al menos considero que imposibles no hay, ¿no? O sea, si usted me dice que es imposible que alguien pueda, o sea, hacer un auto fraudulento porque todo esté virtualizado, yo creo que en algún momento puede ser que no. Entonces, ¿usted cree que es suficiente esto o cree que se pueden tomar otras medidas frente a estos actos? Un gran tema, estimada Alison. Primero que nada, gracias por su pregunta. Segundo, todos los fraudes, otra vez volvemos a lo mismo. No podemos decir todos los fraudes. Siempre tenemos que tener una base matemática de lo que son los fraudes. ¿Sabe usted cuántas acciones judiciales hay en este momento a nivel nacional por fraudes inmobiliarios? 800. ¿Y usted sabe cuántas inscripciones hay? 20 millones. ¿Cuánto es 800 de 20 millones? Nada. Nada. Así de fácil. Nos ganó la matemática, a los abogados que nos encanta la matemática. Primer punto. Segundo punto. En la lógica de que lo que se está haciendo puede ser vulnerado, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda, porque todo puede pasar en la historia de la humanidad. Si yo le cuento que la primera vez que se hizo un asiento registral se hizo escribiéndolo con pluma ganso, con pluma que era la pluma de un ganso, con tinta china, usted me diría, pero eso lo falsifican rápidamente. Sí, pero esas inscripciones ya no se dan. Y por eso se cambió a un sistema mecánico de fichas movibles que entraban en unas tremendas máquinas de escribir mecánicas donde uno escribía. Pero eso es lo más adelantado que hay, eso era los años 70. Sí, y eso no se puede falsificar, perfecto. Se empezaron a robar las fichas. ¿Correcto? Empezaron a cambiar las fichas. Entonces de ahí mutamos al tema electrónico, años 90. Y en el tema electrónico, el tema ha caminado. Y fíjese que aparece Orellana y también vulnera el tema electrónico. El tema electrónico de hacer los asientos, claro, porque se compró la conciencia de una persona. Pero el tema hoy ha retrocedido en buscar una solución. Y retroceder significa buscar a quien más presenta documentos al registro. ¿Quién es la autoridad que presenta, quién es el profesional, no la autoridad, perdóneme, el profesional que genera la mayor cantidad de documentos en el registro público? El notariado. Los notarios, la institución del notariado, los notarios como profesionales. Muy bien. ¿Qué se ha hecho? Se les ha buscado. Se les ha buscado en cabeza de un profesor de sucesiones de nuestra facultad, que es Mario Romero, que es el decano del Colegio de Notarios. Con Mario nos reunimos el primer día útil de nuestro trabajo, hacia fines de mayo. 28 de mayo entramos. Yo estoy convencido que a más tardar el 29 de mayo nos estamos reuniendo con Mario. Digo, Mario, tenemos que virtualizar. Por salud de todo el mundo, el registro no va a abrir por ahora. Segundo,
porque necesitamos que ustedes no cierren. Y tercero, porque así tú también desde tu oficina puedes no mover a tu gente y lo que necesitamos es que la gente no se mueva por las calles. Eso pasaba en mayo. Entonces, pero eso nos ha llevado a bajar el nivel de falsedad documental. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden presentar documentos al registro y de manera preferentemente electrónica, porque en marzo será la obligatoriedad definitiva, esto está yendo de manera progresiva, son los notarios. Entonces estamos confiando en los notarios. Ahora, si el notario, repito, le da su clave a un falsificador, nosotros no somos niñeras. Nosotros somos funcionarios públicos que estamos buscando qué combatir usando herramientas tecnológicas bastante modernas para evitar la falsedad documental, justamente. Ahora, que se puede escapar algo, se puede escapar, siempre. No hay mundo perfecto. No hay mundo perfecto. No sé si he sido claro hasta ahí, estimada Alison. Sí, profesor, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, Alison. Y ya estamos un poco con la hora, doctor. No sé si tendrías tiempo para una pregunta más o ya Sí, tienes todavía. Vamos. Todavía. una pregunta de Nino. Y no, buenas noches. Doctor, buenas noches. Un gusto escuchar su ponencia. Muchas gracias. Me ha gustado una parte que usted ha dicho, que el derecho se hace en la calle, se hace en el lugar. Yo quería preguntarle por un hecho que pasa mucho en la calle. Cuando uno camina por las ciudades de Lima, encuentra esta propiedad está en litigio. Y cuando uno va, por ejemplo, a la situación de las inmobiliarias te dicen, mira, mi negocio está en comprar propiedades para yo luego transformarlas, hacer edificios grandes y luego venderlas, pero ellos prefieren comprar propiedades que están en litigio porque creo yo, no sé si me equivoco, dado que tienen una fuerza económica de dar el juicio y el litigio, pues finalmente salen victoriosos y muebles, hacen sus ventas y etcétera. No sé si pudiera comentarnos sobre esas. Sí, claro, perfecto, totalmente claro. A ver, no solamente dice esta propiedad está en litigio, también dice esta propiedad no se vende. Son las dos pintas que encontramos en los terrenos, en las casas, en las fachadas. Sí, a ver, definitivamente las inmobiliarias y un grupo de personas que no necesariamente son inmobiliarias, pero que están en el mundo inmobiliario para después venderle a las inmobiliarias, participan de dos negocios constantemente. Compran inmuebles que están conflictuados y compran inmuebles en remates públicos, que son remates que obviamente son convocados por un juez. Ese mundo tiene más años que el bicentenario al que vamos a llegar el próximo año. Si llegamos, porque ahora ya no sé qué va a pasar en el país. Pero en fin, concretamente, ese es un gran negocio para mucha gente. ¿Y por qué compran inmuebles con juicios? ¿Y por qué compran inmuebles en remates? Porque siempre los compran más baratos. Y después lo que hacen es, después de haber invertido un dinero para esa compra, en la que bajan el precio, castigan el precio, voltean y ya tienen una cartera de inmuebles que buscan que venderlo a las inmobiliarias. Entonces es un tema muy recurrente que no es de ahora, es de siempre. Ahora bien, esta propiedad no se vende, hoy podría tener una solución con esta herramienta que el Tribunal Constitucional ha puesto sobre la mesa, que se llama inmovilización de partidas registrales, y que es que el propietario o los propietarios vayan a donde un notario, hagan una escritura pública de inmovilización de la partida, y en el registro público, en la partida del inmueble, se inscribe este acto llamado inmovilización de partida registrales. ¿Para qué? Para que a ese inmueble no ingrese ningún acto que tenga que ver ni con la transferencia ni con los gravámenes sobre ese inmueble. Entonces se genera una especie de escudo a estos dos actos, de forma tal que se inmoviliza la partida registrada. Tiene un plazo, sí, 10 años. Pero también les cuento, fuera de cámaras, que esta norma ha sido cuestionada por la presidencia del Consejo de Ministros, y a mí me parece bien, porque ha dicho, ¿por qué tienen que pagarle a los notarios por hacer una escritura pública cuando a lo mejor esa inmovilización la podrían hacer directamente con el registro público y el registro cobrar un derecho de 15 soles y no una escritura pública ante el notariado de 500 soles? Ya puso el ojo la PCM, yo tampoco sé qué pasará a partir de mañana porque la PCM está en manos de otra persona hoy, pero en la PCM que se fue antes de ayer, este tema está en agenda para la próxima semana. Esperemos que, como hoy día ha dicho el nuevo presidente de la República,
no va a haber un cisma en el Estado y lo que quiere es una transición democrática, y ha dicho, y ojalá no mienta, que se va a respetar a los profesionales competentes. Ojalá, ojalá, porque hay muchas cosas todavía por hacer hasta julio del próximo año, pero vamos a ver qué sucede. No sé si he dado respuesta a su pregunta, a su comentario, estimado Nino. Sí, doctor, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Gracias, Nino. Y ya ahí nos pasamos unos minutos, pero creo que ha estado interesante. Así que, bueno, te agradezco nuevamente, doctor, Al contrario. Y bueno, seguro que habrá más oportunidades para seguir conversando de este tipo de temas. Así que muchas gracias por conectarte y acompañarnos hoy día. Con todo el gusto del mundo. Perdónenme que tenga que salir. La verdad, José Carlos y Luis Diego pueden dar fe de mi vocación por reenseñar y compartir la vida con los alumnos. Pero lamentablemente, esto lo aprendí hace 32 años, cuando fue la primera vez en mi vida que entré a una aula universitaria en San Marcos, y no lo he perdido. Y si algo me molesta, es no estar en clase. Y entonces ahora me tengo que ir a clase, porque a las 7:30 tengo clase en el posgrado de la Católica. Así que muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y va a ser un gusto poder seguir compartiendo estos espacios. Perfecto, doctor. Que siga bien esta clase. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, José Carlos, un gusto, Luis Diego, y un gusto con todas y con todos ustedes. Muy amables por su atención. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.